Un cordial saludo para cada uno de ustedes, mis apreciados hermanos, mis hijos. Qué alegría poder compartir hoy la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que nos alimenta, que nos fortalece, que nos anima a seguir adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo para que sea el Señor quien ilumine nuestra mente, nuestro corazón y todos nuestros sentidos y podamos de esta manera no solamente comprender, sino sobre todo poner por obra lo que Dios quiere que nosotros realicemos. Ven Espíritu Santo con tu luz. Ven Espíritu Santo con tu luz, con tu misericordia, con tu poder y ayúdanos, Dios mío, a comprender lo que contienen las Santas Escrituras. Que cada día, Señor, nos acerquemos a ti con un corazón humilde. Que cada día, Dios mío, podamos ofrecerte un corazón lleno de humildad, lleno de alegría. Un corazón, Señor, dispuesto a amar, dispuesto a perdonar y dispuesto a acercarse a ti. Ven Espíritu Santo, regálanos, Dios mío, el don de entendimiento. Que podamos entender, Señor, tu palabra. Que podamos, Dios mío, comprender tu voluntad en cada una de nuestras vidas. Ven Espíritu Santo con tu luz. Llena, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentidos, nuestra conciencia de tu luz, de tu gracia, esa gracia, Dios mío, que nos sostiene. Bendice, Señor, a todos los enfermos. Bendice y fortalece, Dios mío, a quienes se encuentran en este momento pasando por dificultades difíciles de salud, dificultades económicas y dificultades, Señor, familiares. Ayúdanos, Dios mío, a amarte cada día más. Que cada día, Señor, seamos personas libres, libres para amar, libres para perdonar, libres para actuar, libres para hablar y también para callar. Señor, ayúdanos para que la palabra que va a ser en este momento proclamada y escuchada sea comprendida, Dios mío, sea asimilada y sea practicada. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. La primera lectura en este día, viernes 22 de agosto, es tomada del libro de Ruth, en el capítulo 1, versículo del 1 al versículo 16 y versículo 22. Sucedió en tiempo de los jueces que hubo hambre en el país y un hombre decidió emigrar con su mujer Noemí y sus dos hijos, desde Belén de Judá a la región de Moab. Murió Elimelech, el marido de Noemí, y quedó ella sola con sus dos hijos. Estos tomaron por mujeres a dos moabitas llamadas Orfá y Ruth, pero después de residir allí unos 10 años, murieron también los dos, quedando Noemí sin hijos y sin marido. Entonces Noemí, enterada de que el Señor había bendecido a su pueblo, procurándole alimento, se dispuso a abandonar la región de Moab en compañía de sus dos nueras. Orfá dio un beso a su suegra y se volvió a su pueblo, mientras que Ruth permaneció con Noemí. Ya ves, dijo Noemí, que tu cuñada vuelve a su pueblo y a sus dioses. Ve tú también con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que vuelva y te abandone. Iré a donde tú vayas, viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así fue como Noemí volvió de la región de Moab junto con Ruth, su nuera moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la siega de la cebada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él, que mantiene su fidelidad perpetuamente. Alaba, alma mía, al Señor. Hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos.
el Señor Dios guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. Tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo del 33 al versículo 40. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar, y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre, que el misterio de Jesucristo y su compasión nos animen a seguir su ejemplo para ser, en medio de la sociedad, testimonio de que existes y eres cercanía y ternura. Amén. Mis queridos hijos, durante estos días pasados hemos meditado la primera lectura del libro de los jueces. Hoy escuchamos el comienzo del libro de Ruth, en el capítulo 1, versículo del 1 al versículo 16 y el versículo 22. Nos narra a nosotros una lectura bastante interesante, que tiene un fundamento religioso, un fundamento bastante cercano a nosotros, desde la fe. Noemí, primero dice la primera lectura del libro de Ruth, en este capítulo 1, que Noemí le tocó emigrar desde su tierra, es decir, desde Tierra Santa, con su esposo hacia Moab. ¿Por qué emigraron? Porque faltaba la comida, faltaban los recursos. Muchas veces encontramos nosotros tantos emigrantes, Dios mío, en distintas partes: venezolanos, colombianos, desde Perú, que emigran hacia los Estados Unidos. Es decir, la emigración no es un fenómeno social, no es un problema, no es una necesidad de orden social que se desarrolló o que tomó fuerza hace 4 o 5 años, no. El tema de la emigración viene de hace mucho tiempo, mucho tiempo. Estamos hablando es de milenios, desde el principio, desde el origen de la civilización. Vemos nosotros cómo Noemí emigra, se desplaza desde Tierra Santa hacia Moab. Pero también notamos una problemática. Resulta que Noemí está en Moab. Allá muere su esposo, pero sus hijos se enamoran y tienen una familia, o se convierten en esposos de unas moabitas. Ahí nos presentan a Orfá y a Ruth, dos muchachas. Y también escuchamos nosotros cómo, después de la muerte de su esposo, del esposo de Noemí, y después de la muerte de los hijos, de los dos hijos, Noemí queda completamente desamparada. Para la cultura oriental, que una mujer se quedara sin esposo y sin hijos estaba prácticamente a la deriva, estaba sin alguien que la representara. Y por eso Noemí, también escuchando que en su tierra natal, en su lugar de origen, en Tierra Santa, la comida que hacía falta, ahora, bendito sea Dios, hay y existe, hay lo necesario para poder sobrevivir y para poder alimentarse. Noemí decide regresar y sus dos nueras pues están al lado de ella, pero solamente una decide irse con Noemí, y es su nuera, la moabita Ruth. Mientras que la otra nuera dice: mejor me regreso para mi casa, me voy para mi casa, para mi pueblo, y sigo mis costumbres,
sigo con mi familia y continúo mi vida pues normal porque ya se murió mi marido, mi esposo. Mientras que Ruth no. Ruth le dice a Noemí, iré a donde tú vayas, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth no solamente expresa un afecto, un apego, una cercanía a Noemí, sino que Ruth en el transcurso del tiempo, a través de su esposo, de estos hombres israelitas, fue descubriendo que el Dios de Israel, el Dios del pueblo hebreo, realmente era el Dios de todo lo creado en el cielo y en la tierra, el único Dios vivo y verdadero. Y por eso Ruth decide acercarse a Noemí y continuar con ella, no solamente acercarse, sino caminar con ella. La primera lectura termina diciendo en el versículo 22 del capítulo 1, cuando llegaron a Belén, comenzaba la siega de la cebada, es decir, el tiempo de cosechar, el tiempo de recoger. Dios a través de Noemí, Dios a través del esposo de Noemí que había fallecido, Dios a través del esposo de Ruth, hijo de Noemí, va haciendo la obra poco a poco, así como la planta va creciendo poquito a poco, así como la semilla germina y da fruto. Ahora Noemí, bendito sea Dios, puede ver los frutos en la vida de su nuera Ruth. Tu Dios será mi Dios, le dice Ruth a su suegra Noemí. Qué ejemplo tan bonito. Vemos nosotros cómo la fe es un proceso. La fe es todo un caminar. Ruth se dejó tocar por Dios. Ruth caminó. No solamente caminó al lado de su esposo, no solamente Ruth caminó y permaneció al lado de su suegra, sino que esta mujer creció, caminó junto al verdadero y único Dios. Hoy el Evangelio de Mateo en este capítulo 22, versículo de 34 al versículo 40, nos presenta a nosotros esa pregunta de los fariseos para colocar a Jesús a prueba, para colocarle una trampa a Jesús, para colocarle a Jesucristo una cáscara, una trampa. Dice el Evangelio, uno de ellos, es decir, un fariseo, doctor de la ley, es decir, un conocedor de la ley, le preguntó para poner a prueba a Jesús, Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? ¿Cuál es el mandamiento principal? Mis hijos, en el pueblo de Israel de ayer y todavía de hoy existían más de 600 normas o preceptos que se desprendieron de los 10 mandamientos del Decálogo. Ahora, este fariseo que va en nombre de todos los fariseos que estaban ahí reunidos, un maestro, un doctor de la ley, es decir, un conocedor de la ley, va y le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento principal? ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? El primero de todos. A lo que Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y Jesús agrega, hay un segundo mandamiento que es semejante al primero. Miremos nosotros la categoría de valores. El primero es importante, muy importante, pero el segundo también lo es. Y es semejante, dice Jesús de Nazaret, semejante al primero. Es decir, prácticamente suena como escandaloso, pero los está colocando en la misma categoría. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso el autoestima, mis hijos, es importante. Es importante amarnos, es importante cuidarnos, es importante valorarnos, es importante aceptarnos tal y como nosotros somos. Es importante que nos acerquemos a Dios amándonos a nosotros, pero una autoestima sana, ¿no? Porque hay una diferencia supremamente grande, hay una distancia abismal entre la autoestima o el amor propio sano y el amor propio que brota de la soberbia. Cuando la persona se quiere mostrar a sí misma y cuando la persona trata
y se esfuerza incluso por opacar a los demás, incluso al mismísimo Dios, ya eso no es autoestima sana, ya eso es una soberbia espiritual, física, emocional, en fin. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un sano equilibrio entre el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a sí mismo. Debe haber necesariamente un equilibrio sano que edifique, no que destruya, que edifique. Por eso el Señor termina diciendo en el versículo 40 del capítulo 22 de Mateo: en estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas que existieron hasta el día de Juan el Bautista se sostienen. Es decir, la base de la ley y la base de lo que predicaron los profetas se resume, se sintetiza en el amor a Dios, con el alma, con el corazón, con las fuerzas, y en el amor al prójimo. Afirma Jesús: aquí se encuentra, se halla, se fundamenta y se sostienen la ley y los profetas. Querido hijo mío, querido joven, querido padre de familia, querido sacerdote, querida familia católica, querido pueblo de Dios, pidámosle al Señor que cada día nos dé esa fortaleza, esa firmeza y carácter, y que tengamos la disposición concreta, firme, de amar a nuestros hermanos, de comprendernos, de no juzgarlos porque somos seres humanos. Es normal que uno pues haga algunos comentarios, eso es muy normal, siempre y cuando no destruyan la dignidad y la imagen de la otra persona, claro está. Pero esforcémonos por estar en gracia de Dios. Yo te invito, mi querido hijo, para que sigas todos los días este proceso que llevamos, que iniciamos, que hemos iniciado, que es la meditación del Evangelio y también la meditación y reflexión de la primera lectura. Deseo lo mejor para ti. Deseo que sigas adelante, que Dios te siga bendiciendo, que Dios te siga protegiendo, que el Espíritu Santo te siga iluminando y que cada día crezcas en amor a Dios, en amor al prójimo y en amor a ti mismo. Que a ejemplo nosotros de Noemí y de Ruth podamos seguir caminando, porque la fe y el proceso de la fe es todo un peregrinar. Recordemos que el Papa nos ha invitado a nosotros, tanto Francisco como el Papa actual, a ser hombres y mujeres de esperanza en este año jubilar, en que tenemos como lema peregrinos de la esperanza, animados por el Espíritu Santo, que seamos realmente hombres de esperanza, como lo fue Noemí, como lo fueron los apóstoles y sobre todo, como lo fue el mismo Jesús de Nazaret. Mi querido hijo, que Dios te siga bendiciendo, que el Espíritu Santo te siga fortaleciendo en la fe, que la sangre de Cristo te cubra, te selle, te proteja y que el Señor nos siga acompañando. Con la gracia de Dios, mañana mañana sábado 23, estaremos también compartiendo la reflexión del Evangelio y de las lecturas que corresponden a la misa. Feliz viernes para todos. Que Dios me lo siga bendiciendo y acompañando. Compromiso del día de hoy, viernes: ofrecer a Dios una pequeña mortificación y leer las Sagradas Escrituras. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y los acompañe siempre. Amén. Feliz día, feliz tarde o feliz noche para todos. Bendiciones. Los quiero en el amor de Dios.